Bueno, vamos a continuar con el programa de esta tarde. En primer lugar tenemos aquí a Antonio Alba, a Jesús González, directores técnicos de ISPEMAR. Nos van a comentar las ventajas derivadas de la utilización de fibra de coco como sustrato en cultivos sin suelo, así como la gran utilidad de los análisis de savia para llevar a cabo una correcta nutrición vegetal. Nos enseñarán también cómo y cuándo realizarlo y, por supuesto, cómo interpretarlo. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Lo primero de nada, como tenemos poquito tiempo, muchísimas gracias. Que sepáis que estamos en el stand, en este pasillo de allí, al fondo. Allí tenemos el stand nuestro. Si queréis luego que ampliemos información, pues por allí os podéis pasar, hoy o mañana. Y la charla la vamos a dar entre dos personas. Voy a dar yo una primera parte hablando de fibra de coco. En concreto, voy a hablar un poquito de los criterios de calidad a la hora de elegir un sustrato idóneo en el mercado de aquí de Almería. Hemos dado un paso más adelante, ya no solo estamos centrados en el tema del sustrato exclusivamente, sino que estamos intentando empezar a trabajar con criterios de vincular los datos del sustrato que nos ofrece el sustrato con distintos tipos de sondas con los que podemos medir, tomar mediciones, y vincularlos con datos de clima. Estamos intentando ir un paso más, que es vincular toda esa información a datos de la planta. Y entonces ahí es donde entra el señor Jesús González, que va a dar la segunda parte de la charla, ¿vale? Concretamente, pues viendo datos sobre analíticas de savia para hacer un correcto equilibrio de la fertirrigación. Vale. Como repito, como tenemos poco tiempo, pues en este tipo de charlas que son tan rápidas, me gusta empezar por el final, por el resumen, para que se quede rápidamente la idea. La idea de la charla que yo voy a dar es básicamente que es muy importante en temas de hidroponía o no hidroponía o cultivo normal, estándar en suelo, medir. Es decir, no hay excusas para no medir. Otro punto importante es que cuando medimos, realmente es cuando podemos comparar si lo que estamos haciendo está bien o está mal, o si nos interesa cambiar determinados criterios. Luego, los datos del invernadero, los distintos datos que podemos obtener, los debemos de ver como una cadena de consecuencias. Es decir, no podemos ver valores absolutos, se debe de ver como una concatenación de circunstancias. La secuencia luz, temperatura y humedad relativa es lo que realmente pues condiciona el flujo del agua en la planta, que esto es muy importante para todo lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Y, pues fundamental tomar datos del sustrato, datos del clima y datos de la planta. Y luego la nutrición, pues hay que basarla en lo que realmente la planta tiene dentro, que básicamente es la savia y los distintos elementos que contiene. Bien. En cuanto a la fibra de coco, voy a pasar rápido para ver cuáles son los criterios de calidad. Realmente, en un sustrato de fibra de coco para cultivos sin suelo, lo realmente importante es que el material esté bien compostado, que esté bien envejecido, que venga con baja salinidad y que esté bien cribado, que tenga una estructura bastante porosa. Esos básicamente son los puntos donde tenemos que hacer bastante hincapié a la hora de determinar si un sustrato es lo suficientemente bueno o no. Vamos a verlo un poco en detalle. Mirad, la edad del material. Básicamente, cuando cogemos el fruto del árbol, el fruto está fresco. Si ese fruto lo cogemos, lo picamos, lo metemos en una bolsa de cultivo y nos lo traemos a un invernadero, en el momento en el que empiece a aportarle nitrógeno, empieza rápidamente un proceso de descomposición del material. Entonces hay distintos tipos de alteraciones, sobre todo a nivel de pH, a nivel químico, y eso nos va a alterar en el manejo, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando envejecemos el material, lo que hacemos es que disminuimos el contenido en hemicelulosa. Como podéis ver, eso que se ve ahí es un anillo donde el anillo exterior es hemicelulosa. Entonces, cuando estamos envejeciendo, ese anillo se disminuye y conseguimos tener un sustrato mucho más equilibrado a nivel químico, a nivel de capacidad de intercambio catiónico.
El siguiente punto que hemos hablado es el lavado del material. Es fundamental que el material cuando venga, antes de llegar a nuestras fincas, antes de que llegue a la finca de los agricultores, esté bien lavado. Cuando hablemos de material con baja conductividad, tenemos que entender que hay que lavarlo tanto desde el punto de vista del agua o la sal que tenga el propio producto entre las partículas, y también tenemos que tener en cuenta que la fibra de coco en el complejo de cambio tiene sales, principalmente sodio y potasio, y además en niveles bastante altos. Nosotros hemos cogido fibra de coco y hemos estado haciendo analíticas de drenaje desde el momento de la hidratación y hemos detectado que había niveles de potasio, por ejemplo, de 20 milimoles y niveles de sodio de 25 o 30 milimoles. Bien, eso tenemos que tenerlo en cuenta para que previamente que hagamos la plantación, hagamos un protocolo de lavado para disminuir sobre todo esos porcentajes de sodio. Cuando hablamos de salinidad, encontramos tres tipos de material. Un material que viene sin lavar, un material que está lavado y un material buferizado. Veréis, la diferencia entre los tres materiales, voy a poner por aquí un momento, la diferencia entre los tres materiales es que cuando no está lavado, básicamente tenemos tanto fuera, estos son microporos, estas zonas de aquí son los microporos, esto sería lo que conocemos como el complejo de cambio, y entonces tanto fuera del complejo como dentro del complejo de cambio hay una salinidad muy alta. Cuando lavamos el material, lo que hacemos es que estamos limpiando toda la zona del macroporo, pero la zona de los microporos, la zona del complejo de cambio, todavía guarda mucha salinidad. Y el último material que hemos estado hablando, que es un material que normalmente se utiliza para hacer sistemas recirculantes, que se conoce como coco buferizado, es una fibra que la particularidad que tiene es que no solo toda la zona del entorno está lavada, no tiene sal, sino que la sal que está contenida dentro del propio complejo de cambio, con un tratamiento, se cambia ese sodio y ese potasio que está dentro del complejo por calcio principalmente. Entonces, eso te permite que optimices mucho el consumo de agua en sistemas recirculantes. Normalmente en Holanda, cuando hacen recirculación con fibra de coco, siempre utilizan coco buferizado, siempre. Y la última característica muy importante de la fibra de coco es el cribado del material. Entonces, como podéis ver, en la zona de la derecha de la tele, esto es una zona donde aquí principalmente se está cribando un nivel de fino muy alto. A medida que va pasando el material hacia esta zona, se ve cómo el nivel de rechazo es de una partícula un poco más gruesa. Ahí tenemos un detalle de cómo se vería la criba en funcionamiento, y con el rechazo y todo el material que se desecha. Es fundamental que el coco venga sin polvo, porque el polvo lo único que va a hacer es aumentar la capacidad de retención del sustrato y probablemente tener muchos problemas de asfixia radicular. Una vez que he hecho el cribado, básicamente tenemos tres tipos de material que vamos a encontrar. Es un coco fino. Este coco fino se utiliza en semilleros, ¿vale? Exclusivamente en semilleros, para hacer mezclas de coco con turba para los cepellones, para la propagación de la planta. Tenemos un coco grueso, que ese lo podéis ver en el stand que tenemos, porque tenemos bolsas de cultivo con ese tipo de coco, ¿vale? Eso es lo que se utiliza en estándar aquí en Almería. Y luego tenemos chips. Entonces, lo que intentamos para hacer sustratos más secos, básicamente es mezclar el coco grueso con el chips. Entonces conseguimos tener un sustrato mucho más seco. Ese es otro detalle de los chips, los distintos tipos de granulometría en cuanto a chips. Este es un detalle mucho más específico, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo es, que son
como una especie de daditos. Y esa es una foto de cómo quedaría una mezcla de coco grueso con chips. Esa en concreto sería una mezcla 70% coco, 30% chips, ¿de acuerdo? Mirad, eso es una bolsa de cultivo. Vamos a empezar a ver otros criterios de calidad del sustrato. Mirad, eso es una bolsa de cultivo y ahí se puede ver perfectamente que hay dos zonas muy marcadas, muy delimitadas. Hay una zona inferior que está completamente saturada y luego tenemos una zona superior donde básicamente lo que tenemos es aire. Entonces, esto quiere decir que la altura del sustrato nos condiciona el manejo y nos va a condicionar cómo tenemos que aportar el agua, qué volumen y qué frecuencia de riego tenemos que dar. Veréis, en la zona de abajo, básicamente lo que tenemos es agua de reserva. Esa no es agua fácilmente disponible para el cultivo. Es agua que está ahí, pero está en difícil disposición para el cultivo. La raíz solo va a coger agua de esa zona cuando está en máximo estrés. Y luego tenemos en la zona de arriba, tendríamos en esta parte de aquí arriba, sería agua extra fácilmente disponible. ¿Por qué? Porque ese agua tampoco está disponible para la planta, porque en el momento que cae la gota rápidamente se va hacia abajo. Entonces la planta no es tan rápida, no asimila tan rápido el agua. Entonces realmente la zona efectiva de trabajo es esta zona central. Esa bolsa de cultivo tiene 16 centímetros de altura y ya hay diferencias, es decir, como podéis ver fácilmente, vais a encontrar bastante diferencia en humedad entre la zona de abajo, la zona del centro y la zona de arriba. Pero mirad, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esta característica es lo que diferencia un sustrato para cultivo hidropónico de un suelo. El hecho de que tengas una zona seca y una zona con humedad promueve que haya movimiento de agua. En los suelos nosotros normalmente lo que hacemos es que saturamos, dejamos el suelo completamente saturado y esperamos a que sea la propia planta la que consuma. Pero no estamos aportando el agua de la forma más racional posible. Sin embargo, con el hidropónico sí podemos conseguirlo. ¿Por qué? Porque tenemos facilidad de que el agua se mueva. Ese es otro detalle, más o menos, para que veáis. Esta zona de humedad, aquí se ve abajo como hay agua que está completamente saturado el sustrato aquí abajo. A medida que vas subiendo, vas teniendo cada vez menos humedad. Y en esta zona de aquí, que ya hay parte de aire y parte de agua, todavía sigue siendo agua difícilmente disponible, ¿de acuerdo? Podemos ver en un sustrato de...